el seminario. Bueno, pues como ya sabéis, desde que empezó toda esta situación estamos haciendo los seminarios online, que bueno, es un nuevo formato, pero que de momento está teniendo muy buena acogida, así que primero de todo me gustaría agradecer a todos los asistentes por apoyarnos en los seminarios, dadas las circunstancias. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Martínez Vidal del Instituto Nacional de Estadística, donde él es director del Departamento de Metodología. Anteriormente fue subdirector general de Informática y subdirector general de Estadística de Población. Y hoy viene a contarnos cómo es la producción de estadísticas oficiales a partir de datos de telefonía móvil. Entonces, cuando quieras, Miguel Ángel, todo tuyo. Bueno, pues nada, muchas gracias, buenos días. Voy a tratar de compartir en primer lugar la pantalla, la presentación. Pues sí, nada, decía que muchas gracias, buenos días. Quería empezar, lógicamente, agradeciendo al Instituto de Big Data de la Universidad Carlos III y del Banco de Santander, pues la invitación al INE, al Instituto Nacional de Estadística, para participar en estos seminarios. Es un placer compartir con vosotros y con todos los asistentes un poco estas reflexiones sobre la situación de la estadística oficial y la utilización de estas nuevas fuentes de información de Big Data. Esto es, bueno, una situación, lo digo más adelante en la presentación, realmente un cruce de caminos para la estadística oficial. Una estadística que casi desde que en la historia empiezan a hacerse operaciones estadísticas hasta los años 60, pues están basadas en recuentos censales, que a partir de los años 80 o 90 empieza a utilizarse con cierta profusión la información de registros administrativos, y ahora, pues otros 30 años más tarde, o entre 20 y 30 años más tarde, pues empiezan a ser necesario utilizar otras fuentes de información, que son las fuentes de Big Data, y que suponen un reto tecnológico y sobre todo metodológico para la estadística oficial. Así que somos instituciones, no solo el INE, sino cualquier instituto de estadística de la Unión Europea y tal, que tenemos una larga tradición de hacer las cosas de manera diferente, y que, bueno, pues tenemos que reaccionar ante esta situación en la que hay más datos que nunca, con unas características diferentes a las que ha habido siempre, ¿no? Y eso supone que tenemos que aprovechar la oportunidad, eh, no por pura supervivencia egoísta, sino porque si se supone que somos un servicio público, que proporcionamos datos a la sociedad, el INE no proporciona datos al gobierno, no proporciona datos a ningún grupo de interés, proporciona datos a la sociedad con el fin de que todos los interesados, por supuesto el gobierno, pero por supuesto muchas otras organizaciones sociales, sindicales, empresariales, hagan uso de esa información para la mejor consecución y objetivo de sus propios objetivos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que voy a tratar en la charla es de dar una visión, bueno, empezando un poco desde un punto de vista más estratégico de cuál es la situación de la estadística oficial con respecto al Big Data, luego pasar a ver cómo enfocamos la utilización de estas fuentes de información dentro de un sistema de producción que es amplio, que es complejo y que es continuo, a través de un marco de referencia metodológica, y luego terminaré dando algunas líneas generales de aplicación, una aplicación concreta de ese marco de referencia metodológico al trabajo con datos de telefonía móvil, y sobre todo centrado en los métodos estadísticos que estamos utilizando para trabajar con esos datos. Bueno, como os decía anteriormente, bueno, nosotros, la estadística oficial viene trabajando con Big Data, en realidad se podría decir que desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues esta es una foto de unas trabajadoras del Metro de Londres del año 1939
que están trabajando con tickets, eso que se ve ahí tan, bueno, de forma un poco pixelada o bastante pixelada, son tickets, más de 4 millones de tickets del metro de Londres, que recogen información de dónde se han adquirido, dónde se ha entrado en el metro y de dónde se ha salido del metro para hacer un estudio de movilidad, pues ya digo, en el año 1939. Lo que es nuevo no son las fuentes de información. Ya sabéis que, bueno, pues una de las grandes tradiciones de la estadística oficial son los censos de población, que también son recuentos gigantescos de información, censos de población o censos agrarios o censos industriales, que ya dejaron de hacerse pues, casi en la década de los 60 o 70. O sea que con el Big Data venimos trabajando mucho tiempo, lo que pasa es que de una forma tradicional, y ahora lo que sucede es que esa información está no en esos papelitos que son los tickets de metro, sino de una forma digitalizada, y al mismo tiempo hay técnicas de informática, eh, tecnológicas, soluciones tecnológicas para poder trabajar de una forma ágil, eficiente y rápida con esa cantidad ingente de información. Y eso se junta con que estamos en sociedades muchísimo más dinámicas que las de, bueno, que las de décadas anteriores, donde los requerimientos de información son cada vez mayores y la frecuencia con que se demanda esa información es cada vez mayor, ¿no? Quiero decir que hasta los años 70 se podía estar en la estadística oficial haciendo censos industriales, agrarios y de población perfectamente, pero ya ahí empieza a surgir o surge con fuerza pues todas las técnicas de muestreo desarrolladas después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces ya la frecuencia de la información empieza a ser mayor porque la sociedad demanda una frecuencia de la información mayor. Así que los censos poco a poco van saltando por los aires, cada vez se hacen menos censos y de hecho de las pocas operaciones censales que subsisten, unas de ellas son los censos de población y vivienda, que poco a poco también van saltando por los aires porque la demanda de información es mayor en cuanto a frecuencia, es decir, que con estos movimientos migratorios de alta intensidad y súbito, de surgimiento súbito, pues un recuento de la población decenales pues casi no tienen sentido y se requiere información mucho más detallada, ¿no? Y el Big Data pues lo que va a hacer es abundar en esa línea de, bueno, pues si das datos anuales, pues la sociedad va a demandar datos trimestrales, y si das datos trimestrales va a demandar semanales, y si das semanales, como ha pasado con el tema de la pandemia, pues va a demandar datos diarios prácticamente, ¿no? Así que esos son los retos a los que tenemos que responder desde la estadística oficial, una estadística oficial que, como digo, pues ahora mismo nos movemos en su mayor parte en una producción que está basada en encuestas tradicionales, con el paradigma de las encuestas por muestreo en poblaciones finitas, con elaboraciones de marcos, selecciones probabilísticas de muestras, cálculo de estimaciones y cálculo de indicadores de calidad de esas estimaciones basadas en coeficientes de variación, errores de muestreo, medición de los errores de cobertura y algunos apuntes en cuanto a medición de errores de medida, ¿no? Este tema de la calidad es absolutamente crucial porque es uno de los factores que distinguen e identifican a la estadística oficial. Es decir, nosotros tenemos unos compromisos, luego incidiré en ello, exigentes en cuanto a la transparencia de nuestros procedimientos, a la independencia de nuestras decisiones técnicas y en cuanto a la presentación de los resultados siempre con indicadores de calidad, ¿no? Esto es esencial en un mundo del Big Data donde uno ve muchas presentaciones y muchos análisis que consisten en coger los datos brutos, empaquetarlos y presentarlos de una forma muy atrayente y atractiva y explicativa y formativa, pero realmente uno no sabe
qué grado de representatividad o de calidad o de acuracidad tiene ese tipo de información, ¿no? Así que nuestra perspectiva tiene no solo aproximarnos a utilizar esas fuentes de información, no es tanto, no es solo aproximar, no es solo el qué, es decir, cómo producir ese tipo de información, sino el cómo, ¿no? Ya digo que volveremos a ello a lo largo de esta charla. Esto es básicamente lo que nosotros venimos produciendo bueno, voy a poner algunos ejemplos de dónde estamos o de dónde estábamos hace recientemente poco y de dónde están las demandas de la sociedad, ¿no? Sobre estudios de movilidad, pues esto es básicamente lo que nosotros, las últimas cifras, digamos, oficiales de movilidad que nosotros tenemos, pues son estas, ¿no? Son estas del censo de 2011, donde podéis ver una aproximación, bueno, relativamente macro a nivel de municipio, de dónde están los, dónde estudian la gente que reside en Madrid o dónde residen las personas que estudian en Madrid, ¿no? Para medir algunos flujos de movilidad y, como veis, son aproximaciones simples que provienen de información del año 2011, es decir, de hace casi 10 años, y que, bueno, que de hecho aparecieron pues, a finales del 2013, principios del 2014, ¿no? O sea que ya cuando aparecieron tenían 2 años de historia por detrás, ¿no? Recuerdo además que cuando se planteó este tema en los censos de población del 2011, yo estaba de subdirector de población y fue una de las preguntas que yo pretendí suprimir de la operación censal porque me parecía que la operación censal no era suficientemente flexible, no tenía la suficiente frecuencia y rapidez como para estimar este tipo de movimientos. Y bueno, pues se nos cayó el mundo encima, es decir, aterrizaron protestas por parte de prácticamente todos los que podían protestar, ministerios, ayuntamientos, comunidades autónomas, considerando esta información que hoy en día, apenas 10 años más tarde, se ve pobre y obsoleta, para que la metiéramos en los propios censos de población, ¿no? Hoy en día estamos completamente superados, esa información está completamente superada. Aquí os pongo algún ejemplo de algún análisis que se ha hecho sobre los movimientos intermunicipales dentro de la crisis del coronavirus, donde podéis ver las comparaciones en 2 semanas del mes de abril de cómo es la movilidad entre municipios en la parte izquierda y cómo es la comparación de esa movilidad dentro de los municipios en la parte derecha en relación a la movilidad que había antes del cierre, ¿no? Y se puede apreciar como de una semana a otra, del 22 de abril al 29 de abril, la movilidad se va incrementando tanto intermunicipalmente como intramunicipalmente y comparando dentro de cada semana cómo la movilidad intramunicipal se incrementa frente a la movilidad intermunicipal dentro de los pequeños municipios. Bueno, el análisis de esto no es relevante para esta charla, ¿no? Lo que quiero decir es que esto que apareció pocas semanas después antes del verano, en el mes de junio, de este estudio, como comparado con la transparencia que os he puesto anteriormente, ¿no? O sea, los datos de movilidad del censo de 2011 que aparecen en 2013 y que están sin actualizar, ¿no? Y frente a esa visión un poco, bueno, naif, vista con la perspectiva desde ahora y un poco, bueno, estacionaria, como hoy en día, pues eso ha quedado completamente fuera de juego y cómo hay aproximaciones mucho más dinámicas, mucho más ricas y mucho más útiles para la sociedad, como son este tipo de análisis que se han hecho con respecto a la gestión de la crisis y de la pandemia, ¿no? Que ponen de manifiesto uno de los factores críticos que voy a mantener a lo largo de la presentación, y es que en esto de reaccionar al uso de Big Data, la estadística oficial no solo se juega seguir ayudando a la sociedad de una forma eficiente, sino que incluso puede ser que se esté jugando su propia vigencia, ¿no? Su relevancia, si tiene sentido que sigamos estando aquí o no tiene sentido que sigamos estando aquí. De hecho, durante la pandemia nosotros ya reaccionamos a esto con la colaboración de las compañías de telefonía móvil y presentamos algunos estudios
que pusimos en marcha a lo largo del mismo mes de marzo, en principio dando datos con 2 días de retraso y luego dando datos diarios, donde se puede ver, pues, por ejemplo, ya con una granularidad mucho mayor que la que os comentaba anteriormente, que era a nivel municipal, es a nivel de distrito, cómo dábamos datos, por ejemplo, de cómo el día 18 de marzo al distrito del Goloso, el Pardo Fuerte de la Reina, pues llegaron 4.900 personas ese día, fundamentalmente proveniente de distintos distritos que también se pueden ver ahí, como el de Mirasierra, por ejemplo. Y cómo podemos comparar eso con datos del 30 de marzo, donde no sé si recordáis, pero fue la época más dura del confinamiento, donde se extremaron las medidas de confinamiento y donde se puede ver cómo esas medidas pues implicaron que en vez de llegar a esas 4.900 personas, pues llegaron 3.900, es decir, un 20% menos. Y bueno, cómo evolucionaron esos flujos desde distintos orígenes, ¿no? Es decir, que bueno, la medida de nuestras posibilidades y con la colaboración motivada por el estado de alarma que se decretó en el país por parte de las compañías de telefonía móvil, que también apoyaron y se sumaron a la situación de crisis nacional, pues dispusimos de información suficiente como para evolucionar drásticamente nuestros propios informes, ¿no? Así que tenemos planteado de dónde venimos, cuál es nuestra tradición y cuál es nuestra inercia, que somos conscientes de que tenemos que cambiar radicalmente esa inercia y que la tenemos que cambiar rápido porque son las demandas de la sociedad, que están los medios en cuanto a información disponible, que no hay problema en cuanto a los datos, en cuanto a la tecnología que debemos de utilizar y que, bueno, lo que nos hace falta sobre todo es trabajar en los métodos, ¿no? Los métodos, los métodos estadísticos, ¿no? Para hacer inferencia a partir de esas fuentes de información masiva, porque ya digo que no se trata de coger los datos, acumularlos o sumarlos o agregarlos, empaquetarlos y presentarlos. Hay que hacer mucho más. Hay que hacer inferencia porque para eso somos estadísticos y es importante saber tanto lo que hacemos y tan importante como eso es saber cómo lo hacemos, ¿no? Pero no solo es que nos tengamos que poner al día en cuanto a la velocidad y en cuanto al uso de estas fuentes de información. Es que estas fuentes de información, como todos vosotros sabéis, aportan nuevas posibilidades de visión, nuevos productos, nuevos análisis que no estamos haciendo ahora mismo para la sociedad y que son igualmente relevantes. O sea que no es solo que revisemos lo que estamos haciendo para hacerlo mejor y más rápido, es que podemos y debemos de hacer más cosas, ¿no? Y un ejemplo, bueno, tomado muy a grandes rasgos, es, por ejemplo, lo que hace Esteban Moro, que sabéis que es un investigador de la Universidad Carlos III, que está trabajando en el MIT, en Boston, bueno, utilizando datos de telefonía móvil y utilizando otras fuentes de información, sobre todo censos de Estados Unidos, sobre la segregación de la población en áreas urbanas, ¿no? Ahí podéis ver, esto es una vista, bueno, con un zoom bastante amplio de la ciudad de Nueva York. No sé si se aprecia ahí en el centro en la isla de Manhattan. Estos tonos azules y azules claritos representan áreas donde la concentración de personas son bastante iguales en cuanto a nivel económico, nivel cultural, y cómo, bueno, pues las zonas más alejadas de Harlem y del Bronx y algunas zonas de extrarradio, pues son zonas donde hay más desigualdad, ¿no?
bueno, no es que la estadística oficial tenga que hacer estudios de desigualdad de esta forma, ¿no? Pero sí que es verdad que este análisis de desigualdad enriquecen mucho otras fuentes de información que nosotros tenemos sobre la desigualdad, como son las encuestas de condiciones de vida y tal, que desde luego no llegan a esta granularidad. Son fuentes de información que, como son encuestas, son diseños muestrales, tienen un tamaño de muestra limitado y la información que dan la dan a nivel de comunidad autónoma ahora mismo, ¿no? Fijaros la potencialidad que estas nuevas herramientas añaden cuando aquí llegamos a, bueno, pues, bueno, os recomiendo que os metáis en la página de Esteban del MIT y veáis hasta qué nivel de desagregación se puede llegar en este tipo de estudios. Así que tenemos que espabilar en la estadística oficial y empezar a producir información con Big Data, nuestras propias operaciones estadísticas, enriquecerlas y además ampliar el tipo de análisis que hacemos. Porque es que además, si no lo hacemos, como ya he apuntado, pues vamos a dejar de ser relevantes para la sociedad, ¿no? Aquí os presento, por ejemplo, bueno, nosotros producimos con carácter mensual un índice de precios de comercio al por menor, que tiene una desagregación geográfica a nivel de comunidad autónoma y que, y que presenta información mensual. Bueno, pues el BBVA hace tiempo que ya, yo no sé si esto es de 2019 o de 2018, ahora no lo recuerdo, a partir de la información de sus tarjetas de crédito, del uso que hacemos los clientes del BBVA de sus tarjetas de crédito, elabora o puede o está en disposición de elaborar ese mismo índice de comercio al por menor. Y bueno, aquí veis el resultado que ello supone, ¿no? En color así celeste continuo, la banda celeste continua representa el indicador del BBVA y esta línea de puntos discontinuos representa el indicador que producimos nosotros. Como veis, bueno, pues prácticamente se solapan, o sea, quiero decir que las estimaciones cuadran. Claro, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que es la granularidad, porque este indicador ellos lo pueden llevar, si es necesario, a dar datos no por comunidades autónomas, sino por provincias o incluso por municipios, por ejemplo, por capitales o grandes capitales, o incluso supongo que en áreas como Madrid y Barcelona, incluso por barrios o distritos, ¿no? Y también tienen una granularidad temporal porque, porque claro, pueden descender a patrones diarios y estudiar temas como la estacionalidad dentro de la propia semana, ¿no? Hacer ajuste estacional dentro de la propia semana según el día de la semana. O sea que este producto supera a los productos que estamos ofreciendo nosotros a la sociedad. Claro, aquí hay una cosa muy interesante que subyace a este análisis que hace el BBVA, y es que para ver cómo de bueno es el índice que ellos están elaborando, lo que hacen es contrastar con el producto que nosotros estamos elaborando, la estadística oficial, el INE. Y vuelve a surgir el tema de la calidad, ¿no? Aquí la apuesta que hace el BBVA es que su producto es de calidad suficiente porque reproduce los datos que nosotros producimos. Claro, lo ideal es que cuando se hacen este tipo de análisis de datos basados en Big Data, los productos per se tengan indicadores de calidad como los que tienen las encuestas por muestreo, ¿no? O sea, como ya os he dicho anteriormente, productores de estadística oficial y usuarios de estadística oficial hemos construido ya una especie de interfaz para comunicarnos entre
ellos y nosotros y ellos, entre usuarios y productores y usuarios. Esa interfaz son esos indicadores de calidad que ellos entienden, que los usuarios entienden, que son los errores de muestreo, de tal manera que, bueno, pues la encuesta de población activa, lo que se pretende es hacer un análisis de un municipio de 5.000 habitantes, pues cualquier usuario que vea cuál es el error de muestreo que puede albergar ese tipo de estimaciones, pues va a desistir de hacerlo con los datos de la EPA porque va a entender que esas estimaciones no tienen ninguna validez estadística, ¿no? Esa interfaz que ahora mismo todo el mundo entiende en las encuestas por muestreo es el que hay que construir para el Big Data, ¿no? Para cuando se trabaja con estas fuentes de información, para tratar de evaluar sesgos de selección, etcétera, ¿no? Y que aquí, en el estudio del BBVA sobre el índice de precios del comercio al por menor, como veis, está salvado frente a esa carencia de indicadores de bondad de las estimaciones, haciéndolo a través de una comparación con los datos del INE, que sí que son encuestas por muestreo, ¿no? Bueno, aquí tenéis otro ejemplo de qué nos puede pasar a la estadística oficial si no reaccionamos pronto a esta demanda de la sociedad y si no utilizamos eficientemente estas nuevas fuentes de información y si no hacemos las cosas con transparencia y con calidad. O sea, es que son todo dimensiones que tenemos que aunar en esta nueva estrategia que tenemos que desarrollar dentro de la estadística oficial, ¿no? Esto es un gráfico que proviene de la iniciativa One Billion Prices, que es también una iniciativa del MIT, que captura datos de las webs de comercio electrónico, ¿no? Y en función de los precios, de la evolución de los precios de comercio electrónico, calcula un índice de precios al consumo, que es el que podéis ver aquí, ¿no? La línea continua es la calculada por este procedimiento a través de captura de datos de precios de comercio electrónico, y la línea discontinua es la que se produce en la estadística oficial, en concreto en este caso la que produce las oficinas de estadística oficial de Estados Unidos, el Buró. Bueno, podéis ver que pues hay cierta correlación hasta un determinado momento, luego se separan, bueno, tiene sus idas y venidas. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, este índice, digamos que en todos los ámbitos económicos relevantes, el índice de referencia sigue siendo los índices de precios al consumo calculados por las oficinas de estadística, ¿no? Pero cuando las oficinas de estadística pierden cierta credibilidad, porque se entienden que sus procedimientos no son transparentes, porque sus metodologías no son transparentes, en definitiva, porque la calidad es puesta en duda, como pudo ser el caso de Argentina en unos determinados años de la década que ahora termina, pues aquí podéis ver que la discrepancia es realmente significativa, ¿no? Con una estimación de la inflación mucho mayor en la que da esta iniciativa de One Billion Prices que la que da la estadística oficial. Pues determinados medios económicos abandonan oficialmente y lo comunican, como medios como The Financial Times o The Economist o algunas organizaciones incluso internacionales, abandonan el valor que proporciona la Oficina de Estadística y toman como referencia esto que ha estado pasando en Argentina durante bastantes años, ¿no? Toman como iniciativa, toman como dato oficial, formal, para sus análisis económicos el índice calculado por la iniciativa One Billion Prices, ¿no? Y es que esa aproximación tiene muchas ventajas, ¿no? Aquí podéis ver un gráfico donde se representa la evolución del índice de precios al consumo en Estados Unidos
durante la crisis, durante la génesis, el momento de génesis de la crisis económica del año 2007, ¿no? Aquí podéis ver hasta octubre de 2008 cómo, bueno, la línea de líneas discontinuas es la que representa los índices de precios al consumo de la estadística oficial, que claro, a lo largo de un mes se mantiene constante porque es un dato que se produce mensualmente. Aquí se produce el nuevo índice y aquí tenéis el valor que se mantiene constante un mes, ¿no? Y esto, que es una línea continua y más, bueno, más variable, ¿no? Es la línea que proporciona One Billion Prices, que es una línea que varía porque es capaz de dar información diaria, ¿no? Como ya hemos argumentado. Pero bueno, hasta octubre es verdad que hay algunos gaps, pero bueno, más o menos la evolución es coherente, ¿no? Lo interesante viene aquí, ¿no? Lo interesante viene aquí porque el crack, como recordáis, pues bueno, la crisis fue larga y duradera, pero el surgimiento de la crisis fue relativamente súbita. Entonces aquí podéis ver cómo cuando esa crisis se produce, el índice de precios al consumo calculado por la iniciativa One Billion Prices a partir de datos de comercio electrónico cae drásticamente. Como cae a partir de un día que está a mitad de un mes, 16 de septiembre, el índice de precios al consumo solo lo recoge en el que sale publicado a primeros de octubre muy levemente, ¿no? Que es esta pequeña caída que hay aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que durante todo el mes de octubre ese índice permanece constante, mientras que los precios realmente ya han caído sustancialmente, ¿no? Un punto y pico. Sin embargo, la estadística oficial no estamos reflejando eso. Cuando se actualiza el índice en ese momento, prácticamente el índice de la estadística oficial se pone a la altura del índice del comercio electrónico, pero de nuevo, durante este mes, el índice de la estadística oficial se mantiene continuo y esto vuelve a caer, con lo cual estamos volviendo a dar caídas menores que las que realmente están sucediendo, ¿no? Este son el tipo de análisis y el tipo de valor que tiene argumentar la granularidad geográfica y temporal de los indicadores. Esto es lo que os ponía de manifiesto, ¿no? Nosotros venimos de sociedades mucho menos dinámicas que lo que es la sociedad actual, donde los fenómenos son a muy largo plazo y por lo tanto periodicidades semanales, perdón, trimestrales, mensuales, incluso anuales, son suficientes para estudiar fenómenos económicos. Pero hoy en día eso ya no es más así. Con lo cual, probablemente las periodicidades que estamos utilizando en la estadística oficial sean insuficientes, ¿no? Así que este es el valor que pueden aportar trabajar con estas fuentes de datos a la sociedad. Así que estamos realmente en una encrucijada, ¿no? Es verdad que yo creo que todas las generaciones, cuando nos ponemos con cualquier problema, pues terminamos diciendo que estamos en una encrucijada única en la historia, ¿no? Porque, bueno, pues pues tenemos complejo de Adán y todo empieza con nosotros, ¿no? Pero realmente es que es así. Nunca la estadística oficial ha tenido una situación como esta. Nunca ha habido más datos de los que hay ahora y nunca esos datos han estado en soportes tan utilizables como los que están ahora, ¿no? Nunca. Nunca se han producido tantos datos y nunca han sido tan fácilmente tratables, ¿no? Están digitalizados y además hay herramientas tecnológicas para trabajar con ellos, ¿no? Y además es que por primera vez la estadística oficial tiene competidores, ¿no? Competidores que, como ya os he comentado, pues ya nos han echado de determinados campos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la movilidad ya no tiene sentido analizarlo desde la estadística oficial en base a operaciones censales, ni en base a operaciones muestrales, que son costosísimas. Así que hay sectores de la producción estadística donde ya nuestra producción estadística, a no ser que hagamos algo, ya no es relevante, como hemos hecho en el caso de la pandemia, ¿no? Eh, y además es que esos proveedores de información son privados. Y eso también es nuevo, porque la estadística se llama estadística precisamente porque viene de la misma raíz que la palabra Estado, ¿no? Porque era información para el Estado y porque era información que solo el Estado podía recopilar, tenía la capacidad de recopilar. Los datos estaban dispersos geográficamente y temporalmente y solo el Estado podía hacer
poner en marcha una maquinaria capaz de recopilar esos datos, integrarlos, procesarlos y utilizarlos, ¿no? Y eso ya no es así. Google acumula una cantidad ingente de información de todos nosotros. Las telefónicas, las compañías telefónicas, Vodafone, Orange, Telefónica, los bancos, la propia web, ¿no? La información que hay depositada en la web por las empresas, por los ciudadanos, las redes sociales, son fuentes de información que están en manos privadas y que, de las que tenemos que sacar partido, a las que no siempre tenemos acceso y además que esas fuentes privadas, esas empresas privadas son capaces de producir información relevante para la sociedad, para el país, ¿no? Así que, bueno, realmente estamos ante un reto no solo de que tenemos que ser más útiles, sino de que quizás si no lo somos, corramos el riesgo de desaparecer. Bueno, ¿y qué pasa si desaparecemos, no? Si alguien va a producir las operaciones estadísticas que necesita la sociedad y que no somos nosotros, ¿cuál es el problema? Bueno, pues entonces me vais a permitir que, como trabajo en el INE y llevo muchos años trabajando aquí y además creo en la función pública, ponga aquí, dedique un par de minutos a decir por qué creo que la estadística oficial debe de seguir perviviendo, ¿no? En primer lugar, porque, bueno, porque somos independientes, ¿no? Porque tenemos una independencia técnica y porque somos transparentes. La independencia quiere decir que somos nosotros los que decidimos cómo debemos de llevar a cabo las operaciones estadísticas, cómo se seleccionan las muestras, cómo se formulan las preguntas, ¿no? Porque, claro, es muy importante tener en cuenta que la estadística no solo es inferencia, sino que también es elaboración de cuestionarios, ¿no? Con muchas relaciones con el campo de la psicología, con los análisis cognitivos, etcétera. Todos nuestros proyectos son públicos y la transparencia metodológica, bueno, pues yo creo que es muy avanzada y hay que seguir avanzando en esa transparencia metodológica. Difundimos los microdatos de muchas de las operaciones estadísticas hasta donde la confidencialidad nos lo permite, anonimizados, de tal manera que cualquier usuario con esos microdatos y con nuestra metodología debería de ser capaz de reproducir nuestras propias estimaciones, ¿no? O sea, que no es una caja negra lo que hacemos, ¿no? Y además esas decisiones técnicas y metodológicas y esa transparencia es evaluada periódicamente por el sistema estadístico, dentro del sistema estadístico europeo. Hay una revisión por pares donde cada 4 o 5 años se nos hace una evaluación del cumplimiento del Código de Buenas Prácticas de la Estadística Europea, que finalmente termina derivando en unos informes que están publicados públicamente en la página de Eurostat sobre los puntos fuertes, los puntos débiles de cada institución del sistema estadístico europeo. En particular podréis consultar la del INE si tenéis un poco de curiosidad, con, bueno, pues deberes que se nos pone para el próximo periodo, hasta la siguiente evaluación periódica, de qué aspectos tenemos que mejorar, en qué sentido, etcétera, ¿no? O sea que la transparencia y la calidad, lo que ya he incidido varias veces de que tenemos que dar indicadores de calidad de nuestros productos, creo que diferencian claramente la producción estadística pública de otras difusiones de información estadística a nivel del Estado, de la sociedad, que puedan proporcionar proveedores privados. Bueno, entonces, dejando un poco más al lado ya esta cuestión de la situación de la estadística oficial y el Big Data,
¿Cuáles son las cuestiones, brevemente, que tenemos que resolver para utilizar, en las que estamos trabajando para resolverlas, para trabajar con fuentes de Big Data? En primer lugar, el acceso. Bueno, lo primero que tengo que decir es que hay muchas fuentes de información de Big Data, ¿no? Y hay muchas fuentes que son fácilmente accesibles, ¿no? Los datos que hay en la web, publicadas por compañías, o las redes sociales, o las imágenes del satélite, del uso del suelo, o bueno, múltiples fuentes de información están disponibles y no hay ningún problema en acceder a ellas. Pero hay otras que no, que son claramente privadas, que son las que pueden tener Google, que son las que pueden tener las compañías telefónicas, las empresas financieras, etcétera. Claro, esas fuentes hoy en día tienen muchísimo valor. Tienen muchísimo valor porque la sociedad está datificada y, bueno, pues el dato es el oro, el petróleo de esta década de los años 20, ¿no? Los datos valen. Y claro, hasta ahora nosotros vamos a las empresas y a los ciudadanos y les formulamos un cuestionario y les pedimos unos pequeños datos, y claro, pues eso cuesta lo que cuesta el tiempo que inviertan en calcular esa información y dárnosla, pero no tiene más valor porque son microdatos lo que estamos pidiendo. Lo que le estaríamos pidiendo a las compañías de telefonía móvil, pues claro, es lógico que tiene toda la lógica del mundo que ellos sean reticentes a facilitarnos esa información porque, bueno, pues porque les cuesta dinero generar esa información y demandan una compensación económica por ello, porque, bueno, tienen miedo a que la competencia pueda conocer esa información y, por supuesto, dañar su negocio, o pueden tener miedo y preocupación de que nosotros mismos le hagamos la competencia, ¿no? Aparte de otras cuestiones que, por supuesto, subyacen en esto, como son la seguridad y la confidencialidad de la información, ¿no? Bueno, hay que encontrar todas estas preocupaciones por parte de las empresas privadas son absolutamente lícitas y absolutamente comprensibles, pero desde la estadística oficial pensamos que hay un espacio suficiente para entendernos, para ponernos de acuerdo, para no perjudicar los intereses de las compañías privadas y para poder hacer una utilización pública de esta información que está en manos privadas, ¿no? Bueno, podemos entrar en esto más en detalle luego en el debate. Un aspecto muy relevante en relación con la cuestión del acceso está en cómo la sociedad ve esto, ¿no? Hasta ahora, bueno, da la sensación de que la sociedad, a los ciudadanos, a cualquiera de nosotros, a mí me preocupa bastante menos darle información a Google que dársela a una oficina de estadística, ¿no? No hay ningún problema en darle permisos a Google para hacer con nuestros datos, bueno, cualquier tipo de análisis, de segmentación y venderlo, no los datos individuales, entiendo, pero bueno, para sacar provecho de esa información y cederlo gratuitamente, ¿no? Pero sí que nos preocupa mucho más, parece, en darlo a una institución sometida a los controles que os he comentado antes por parte de la Agencia de Protección de Datos, por parte de estas evaluaciones, estas auditorías periódicas que hace el Sistema Estadístico Europeo, etcétera. Bueno, hay que discutir este tema y ver como sociedad qué nos planteamos respecto a ello. Pero bueno, más allá de esa cuestión del acceso, bueno, hay que resolver cuestiones de infraestructura tecnológica, no es relevante, no me preocupa, no vamos a entrar en ello. Creo que la tecnología no supone un problema hoy en día. Sí que hay un par de cuestiones que son críticas, que son los métodos estadísticos, es decir, la estadística oficial pues viene trabajando, como ya os he dicho, con los paradigmas del muestreo en poblaciones finitas, y eso no sirve para trabajar con técnicas de Big Data. Pero sigue siendo necesario hacer inferencia, sigue siendo necesario dar indicadores de calidad, ¿no? Así que ahí hay un trabajo importante. Ahora veréis, ahora trataré de poner brevemente, a ver cómo voy de tiempo, lo que hemos estado haciendo
para datos de telefonía móvil. Y bueno, también necesitamos cambiar los perfiles profesionales de los estadísticos oficiales, ¿no? Yo mismo, pues, soy un estadístico del siglo pasado. Estudié la carrera, estudiando inferencia clásica y algún perfil así con algún profesor muy especial sobre estadística bayesiana, y lo demás sota caballo y rey, ¿no? Test de hipótesis, muestreo en poblaciones finitas, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, etcétera, ¿no? Y eso no es lo que se necesita hoy en día. Así que hay que hacer dos cosas. Seleccionar profesionales que tengan un perfil más orientado a lo que se llama data science, es decir, profesionales que integren conocimientos estadísticos del siglo XXI, técnicas de machine learning, de deep learning, todas las técnicas de machine learning, aprendizaje supervisado, no supervisado, bosques aleatorios, en fin, estadística del siglo XXI. Y bueno, lo que os estaba comentando es que estamos trabajando en eso, en los nuevos perfiles profesionales, en intentar capturar gente joven y que, bueno, que realmente quiera incorporarse a esta situación de la estadística oficial, que realmente pues, es apasionante y es un reto fantástico. Y por otra parte, también tenemos que bueno, pues trabajar en el reciclaje de los que ya estamos dentro, ¿no? Bueno, entonces yo voy a pasar a la parte que es bueno, más, digamos, de implementación práctica de esta metodología. En primer lugar, bueno, hemos desarrollado, ¿dónde hemos trabajado esto? Bueno, pues lo hemos trabajado hemos trabajado esto dentro del sistema estadístico europeo, ¿no? Todos estos retos que os he ido comentando y que os he ido planteando no son retos exclusivos del INE, sino que son de todas las oficinas de estadística de la Unión Europea y, por tanto, bueno, pues lo lógico es que en vez de abordar esto cada uno por su cuenta, con recursos limitados, y lo abordemos en común, ¿no? Y la respuesta del sistema estadístico ha sido un proyecto de 4 años, que es el proyecto Big Data. Del 2016 al 2018 se desarrolló la primera fase, del 18 al 20 la segunda. Los paquetes de trabajo que tuvo la primera fase los podéis ver ahí. Están orientados a la explotación de fuentes de datos, las 5 primeras, a uso de datos de la web, a uso de información de contadores inteligentes tipo consumos eléctricos o espiras de tráfico, a uso de sistemas de identificación por satélite, específicamente de identificación de buques para estimaciones de comercio marítimo, etcétera, al uso de datos de telefonía móvil y luego algunos paquetes horizontales para, digamos, que tratar de extraer conclusiones generales de esos enfoques dirigidos a fuentes específicas de información. Dentro de eso, nosotros, el departamento se ha encargado de coordinar. El proyecto en general lo ha liderado Holanda y la Oficina de Estadística de Holanda, y han participado pues, prácticamente todos los países de la Unión Europea en unos paquetes de trabajo o en otros, y nosotros, el departamento ha coordinado, ha liderado el paquete 5 de telefonía móvil. Ahí os presento los principales resultados de esta fase de trabajo del 2016 al 2018, que es un análisis de cómo están las condiciones de acceso. Ya os he dicho que era una cuestión crítica a resolver en los diferentes países, legislación, posicionamiento de la sociedad, de las agencias de protección de datos, etcétera. El segundo resultado es un informe sobre cómo acceder a esos datos, que básicamente lo que presentan es una perspectiva de tratar de construir partnership, ¿no? Partenariados con estas empresas privadas para tratar de colaborar como socios en
en la explotación de estas fuentes con orientación al servicio público, a datos públicos, ¿no? Y luego, ya entrando en resultados más técnicos, hay un primer borrador de marco metodológico que ahora os mostraré para el trabajo con datos de telefonía móvil, alguna información sobre los elementos de infraestructura tecnológica que son necesarios para el trabajo con datos de telefonía móvil y finalmente un deliverable, un informe, un resultado específicamente dedicado a aquellos aspectos de calidad que ya he comentado varias veces a lo largo de la presentación. Todo se puede consultar, está publicado y bueno, los informes son públicos, por supuesto, y ahí dejo la URL donde se pueden consultar. Esa primera fase del proyecto europeo, del 2016 al 2018, se complementa con la que va del 2018 al 2020, que ya hemos cerrado prácticamente y que tiene una visión, bueno, pues un poco más amplia y más abierta y más quizá innovadora que la de 2016 a 2018, que casi era una cuestión más de ponerse al día, ¿no? Y aquí pues ya se empiezan a hacer bueno, incursiones que van un poco más allá de lo que ya hay, ¿no? Tiene, digamos que, tres grandes líneas, una de implementación en producción de productos que ya están maduros de la fase previa, como son los temas de vacantes de empleo por Internet. Hay experiencias ya muy elaboradas. Esto que es una estadística que venimos haciendo por muestreo dentro del Sistema Estadístico Nacional, pues hay una iniciativa de CEDEFOP, que es un organismo de la Unión Europea, que capturando por Internet, por una parte, las vacantes de empleo que son publicadas en los grandes portales de contratación privados y de las propias empresas y los perfiles que se demandan, junto con los perfiles que se ofertan a partir de plataformas de redes sociales, se puede analizar por una parte qué es lo que se está ofertando, qué es lo que se está demandando y cómo se machea esos dos tipos de cosas por ámbitos geográficos, por ámbitos sectores económicos, por nivel de ocupaciones, etcétera, ¿no? Y cómo, dónde están los gaps de formación. Quiero decir, es una información infinitamente más rica que la que hasta ahora se viene produciendo, ¿no? Y ya digo que eso es un producto que ya está prácticamente elaborado y que tiene, bueno, público y es fácilmente, lo podéis consultar fácilmente. CEDEFOP es el organismo de la Unión Europea. Bueno, y otras operaciones estadísticas basadas en Big Data que ya están maduras, como digo, de la fase 1. En cuanto a la fase 2, pues lo que va con más dificultades, como son los datos de telefonía móvil, por las cuestiones de acceso fundamentalmente, y otras que, bueno, pues que hay que darle un empujón y que no se abordaron en la primera fase, como son las transacciones financieras, que es una información riquísima y de la mayor relevancia, o datos de observación de la Tierra, o lo que se viene a llamar Smart Tourism, que, bueno, pues estadísticas que a partir de información de transacciones financieras, de consultas en la web, de reservas en plataformas de alojamientos turísticos, se haga una combinación de información que permita dar una visión integral, actualizada, granular del turismo. Y finalmente una línea más, bueno, más avanzada, más ambiciosa sobre lo que hemos dado en llamar Smart Statistics, que son estadísticas que están basadas sobre registros ya existentes, con cálculos prácticamente sobre la marcha y, bueno, y que abordan también temáticas que hasta ahora la estadística oficial no estaba abordando. Como digo, este proyecto está prácticamente terminado y ahora os indicaré dónde, aquí podéis ver a la derecha
en dónde están los outputs de este proyecto, los documentos, los informes que se han elaborado. Y en el mes de noviembre ha tenido lugar un seminario, un workshop, donde se han presentado los resultados de todos los paquetes de trabajo. Es muy extenso, no es tan detallado como lo que consta en los documentos, pero sí que es una forma un poco más digerible de aproximarse, al menos en un primer momento, a lo que se ha desarrollado. Y bueno, pues quizás sea una buena forma de entrar en los resultados del proyecto, que es riquísimo. Y que aquí os dejo el link de este workshop, donde están colgadas las presentaciones y las videoconferencias que se realizaron. Esto es un modelo del marco de referencia metodológico que hemos elaborado. Voy a tratar de resumir lo más posible. Es un modelo tipo reloj de arena, donde aquí están los datos brutos que produce bueno, el sistema de Big Data, por ejemplo, pensando en la telefonía móvil. Sí, bueno, sí, me paso aquí, ¿no? Aquí están los datos brutos que produce la telefonía móvil y que, bueno, son básicamente información que proviene de redes de telecomunicaciones y de una complejidad difícil de entender para estadísticos, ¿no? Porque requieren un conocimiento de la tecnología de comunicaciones que no tenemos y que no tiene ningún sentido que nos pongamos a adquirir, ¿no? El marco metodológico lo que pretende es trabajar estos datos brutos hasta llegar, a un layer, a una capa de convergencia, donde haya unos datos pretratados, que ya sí que sean datos con los que los estadísticos podamos trabajar y construir la inferencia a partir de eso, ¿no? Siguiendo un poco el ejemplo para que se entienda un poco mejor, de la industria de la madera, digamos que esos datos brutos podrían ser, bueno, los árboles, ¿no? Estos datos pretratados pues son estas baldas ya procesadas de madera, estándares, con las que se pueden hacer pues un mueble de salón de tipo cómoda, o de una mesa, o la base de un sofá, etcétera, ¿no? Estos son los 3 layers de información con los que plantea trabajar el marco de referencia metodológico, que traduciendo eso a telefonía móvil, bueno, pues en los datos brutos pues están los datos de CDR o los signaling data, están los datos de la localización de las antenas, dónde están ubicadas, cuál es su orientación, qué potencia tienen, etcétera, ¿no? En función de todo eso se elaboran unos microdatos que ya tienen una cierta estandarización y, bueno, e incorporan metainformación, ¿no? Cosa que en general los datos de aquí abajo no tienen. Incorporan metainformación. Este es la capa de convergencia entre los datos brutos y los datos y el trabajo estadístico, ¿no? Por eso se le llama convergencia a esta capa, y a partir de esta información podemos hacer inferencia para calcular agregados relacionados con la población presente, o con el turismo, o con la movilidad, o con cualquier otra operación que vaya a utilizar datos de telefonía móvil, ¿no? De esta forma, el esquema de trabajo de la institución, porque claro, esto hay que verlo también a nivel macro, cómo produce estadística el Instituto Nacional de Estadística. Pues vamos de un esquema en el que para una operación estadística se utiliza una fuente de información y se produce, a un esquema como este, en el que tenemos múltiples fuentes de información clásicas, como son las encuestas o los datos administrativos, o nuevas fuentes de información, como pueden ser estas u otras fuentes de información de Big Data, que los datos brutos pasan por esta capa intermedia de convergencia, y a partir de la cual las operaciones estadísticas beben de todas o de muchas de estas encuestas, ¿no? Lo cual nos lleva al fenómeno de las estadísticas multifuentes, las multi-source statistics, que es un campo de estudio muy relevante, porque, claro, los temas de calidad, por ejemplo, pues tienen resolución. Si hablamos solo de encuestas, si hablamos solo de datos administrativos, si hablamos solo de fuentes de Big Data,
si los combinamos, hay nuevos desafíos, nuevas fuentes, nuevos retos de análisis de la calidad de esas fuentes, de esas estadísticas multifuentes, que es hacia lo que vamos, ¿no? Y un ejemplo de ello va a ser el próximo censo de población, que va a estar basado básicamente en datos administrativos, prácticamente de una forma masiva, pero también va a incorporar datos de fuentes de Big Data, y claro, la calidad final del producto pues va a tener que ver con la calidad de todos ellos. En cuanto, por ir un poco ya terminando, en cuanto a la parte esta de la red, de cómo construimos esa capa, esos datos de la capa intermedia, bueno, pues por ejemplo en datos de telefonía móvil, pues tenemos módulos, hemos desarrollado dentro del proyecto europeo módulos que trabajan para determinar la geolocalización de los terminales de telefonía móvil a partir de los datos de eventos de la red de comunicaciones, bien sea CDR, bien sea Signaling Data o sea otra fuente de información, a partir de parámetros de la red de comunicaciones como potencias de la antena, orientación y información auxiliar, ¿no? Para ubicar a los móviles, pues utilizamos también fuentes de información como dónde están las redes de carretera, las redes de transporte o el uso del suelo, etc., ¿no? Utilizamos métodos estadísticos, como decía antes, somos estadísticos y no se trata de agregar y empaquetar, sino de hacer inferencia para posiciones dinámicas, como es, bueno, pues como es evidente casi, pues utilizamos modelos ocultos de Markov, donde el estado, pues como es una red dinámica, no siempre tenemos información del móvil por dónde se va moviendo, el estado es oculto y suponiendo que se desplaza siguiendo cadenas markovianas, pues estimamos, en realidad no estimamos la posición del móvil, estimamos probabilidades de la posición del móvil en un grid en el que se divide el territorio. Así que lo que tenemos es una nube de probabilidad de dónde puede estar el móvil en un momento determinado, ¿no? En realidad nosotros no estaríamos interesados en pedirles a las compañías de telefonía móvil dónde se encuentran los móviles. Nosotros nos interesaría saber estas probabilidades, ¿no? ¿Cómo trabajar con ellos? Si queréis lo dejamos para el turno de preguntas. Tenemos también un módulo para descontar, digamos, de alguna forma, aquellas personas que viajan con dos móviles, ¿no? A partir de, bueno, pues parámetros como el ratio de penetración de la compañía de telefonía en el área geográfica concreta que estemos analizando y, de nuevo, utilizando aproximaciones bayesianas. Bueno, pues calculamos la probabilidad de que dos dispositivos viajen portados por una misma persona. Ya entrando en lo que es la capa esta de convergencia, ahí ya tenemos, a partir de la información de las probabilidades de localización a posteriori, podemos utilizar métodos para identificar cuál es la población objetivo que estamos estudiando, que puede ser toda la población o que pueden ser, por ejemplo, los turistas, ¿no? Esta parte la tenemos, todavía no está completa. Estamos analizando técnicas que utilizan los colegas ecólogos en la determinación del número de individuos que hay de una determinada especie a partir de observaciones parciales que se hacen en campo o de los desplazamientos de movilidad de los animales, y probablemente por ahí vaya la solución a partir del desarrollo de algoritmos. Y luego ya nos queda la fase de agregación, calculando bueno, el número de individuos que son detectados por la red en un momento determinado y en una zona geográfica determinada a partir de las probabilidades de localización a posteriori y de las probabilidades de portar dispositivos múltiples que habíamos visto que calculábamos en la capa de datos, ¿no? En el D-Layer. Y a partir de ahí, bueno, esto es importante porque, de nuevo, no calculamos solo un valor, sino que lo que calculamos realmente son distribuciones de frecuencia.
lo cual es absolutamente esencial para poder luego dar las estimaciones acompañadas de indicadores de calidad, de intervalos de confianza o de coeficientes de variación o de, bueno, este tipo de indicadores de calidad que os he dicho antes que eran esenciales, ¿no? Y bueno, la inferencia, bueno, pues lo hacemos también a partir de la información del número de individuos detectados por la red porque claro, a nosotros no nos interesa dar información del número de móviles, ¿eh? Sino que nos interesa dar información del número de individuos, tengan móvil, no tengan móvil, etcétera, ¿no? Por eso necesitamos meter información auxiliar adicional, como la población registrada en los padrones municipales, etcétera, y como a partir de modelos jerárquicos bayesianos, bueno, pues calculamos esas estimaciones. Es muy importante, también estamos muy contentos porque, claro, con las dificultades que tenemos de acceso de información, lo que hemos tenido que hacer para que la metodología no tenga que esperar a tener información para poderse desarrollar, lo que hemos desarrollado, lo que hemos construido es un software generador de eventos sintéticos en la red de comunicaciones, es decir, un pequeño simulador que nos permite desarrollar esas metodologías y evaluarlas. Todo el desarrollo informático está publicado también en GitHub. Ahí tenéis la, la URL donde se puede consultar. Y bueno, estos son los resultados del proyecto europeo. ¿Qué nos queda? Bueno, revisar, ya os he comentado que hay algún método por ahí, algún paso que todavía tenemos que darle algunas vueltas. Hay que mejorar el sistema o construirlo, el sistema de control de la confidencialidad. Claro, esto lo hemos desarrollado para una sola operadora de telefonía móvil. Hay que trabajar con varias simultáneamente de ellos y hay que resolver los temas de escalabilidad computacional, ¿no? Por ejemplo, el simulador tiene unas limitaciones hasta ahora de unos 250 dispositivos moviéndose por caminos aleatorios y libremente por el espacio. Hay que ponerle redes de comunicaciones, redes de transporte y hacer sistemas más sofisticados de ese simulador para que la metodología sea aún más robusta, ¿no? De todas formas, el simulador ya hay tanto Naciones Unidas como la propia Unión Europea nos lo han pedido para utilizarlo en los cursos de formación de Big Data. Y bueno, tenemos muchas más cosas sobre las que trabajar, es decir, que realmente toda esta situación de encrucijada de la estadística oficial se puede ver como un problema que tiene la estadística oficial y que tiene que resolverlo, o se puede ver como una verdadera oportunidad de trabajar en algo nuevo, innovador y en construir a partir de muy poco el futuro de la estadística oficial. Así que, como he dicho antes, es una situación apasionante que requiere nuevos recursos humanos. Ya os he dicho que están publicadas los temarios de las nuevas oposiciones de estadísticos, que veréis que suponen una ruptura muy drástica, aparte de que pueden ser mejorables, por supuesto, en el futuro, pero es una ruptura muy drástica con los que veníamos manteniendo hasta ahora. Y nosotros en el departamento estamos muy contentos con este cambio porque ha sido un proceso muy largo y muy costoso de varios años dentro de la institución peleando para que esto cambie y finalmente pues ya se ha visto la luz. Y lo último que necesitamos, vamos, lo primero que necesitamos, pero lo último que voy a decir en la presentación es mejorar la cooperación con la academia. Somos una institución, yo diría que somos instituciones, pero bueno, somos una institución que está muy cerrada hacia dentro y que tiene poco trato con la academia, pero los retos que tenemos son tantos que no somos capaces de desarrollar por nosotros mismos y no es además inteligente abordarlo de esa manera. Creemos que tenemos retos como para compartir con la universidad y con los centros de investigación y bueno, también está a punto de salir, espero que ahora que parece que va a haber presupuesto del año que viene, seamos capaces de sacar por primera vez unas líneas de investigación
para tratar de colaborar con la universidad en el desarrollo de algunos de los retos que tenemos metodológicos en relación con el uso del Big Data. Perdón por la extensión, perdón por los problemas de, bueno, de funcionamiento de mi ordenador. Me he colado bastante del tiempo, pero bueno, estoy a vuestra disposición para las preguntas y muchas gracias por la atención y por la paciencia en escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la charla y bueno, no te preocupes que al final este formato pues sabemos que puede haber fallos técnicos. Ahora, bueno, abrimos el turno de preguntas. No sé si hay alguien que se anime, que levante, bueno, que se quite el micrófono y pregunte directamente. Ha habido una pequeña charla mientras que no estabas, que ha habido algún comentario, hemos estado debatiendo, pero bueno, espero que ahora Isabel ha sido la que ha preguntado, de hecho. No sé si quieres comentar algo. Bueno, pues sí, volver a comentar lo mismo porque no estabas tú conectado. Estoy de acuerdo contigo y en parte, digamos. El tema de que digamos, las técnicas de muestreo ya estén obsoletas no es del todo, porque lo que estaba diciendo era que para temas, por ejemplo, de Big Data, cuando digamos que la cantidad el volumen de datos supera la capacidad de los ordenadores, lo que se está aplicando ahora muy a menudo son técnicas de muestreo. Y no son muestreos básicos tipo muestreo aleatorio simple, puesto que no siempre es el que da mejores resultados. Porque digamos que el objetivo sí es un poco distinto, no se estiman medias o totales, sino que se estiman otras cosas, pero se usan las técnicas de muestreo para, digamos, reducir el volumen de datos. Eso por un lado. Por otro lado, luego está el tema de comparabilidad a nivel, digamos, mundial, ¿no? Ahí, yo creo que ahí, por lo menos a medio plazo, van a continuar las técnicas que se están usando en los institutos de estadística, porque digamos que digamos, otras formas de producir información probablemente van a ser tan diferentes que no sean comparables entre países. Que no sé, ¿qué nos puedes comentar respecto a esto? Bueno, muchas gracias. Bueno, sobre lo primero nos vamos a poner de acuerdo enseguida porque no sé muy bien ya lo que he dicho, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Es decir, yo lo que quiero decir sobre las técnicas de muestreo, por supuesto, que no es algo que haya servido durante un tiempo y ya no sirvan, no, en absoluto. Si he dado esa sensación, lo retiro y me disculpo. Lo que yo quiero decir es que no pueden ser el único recurso. Claro. No pueden ser el único recurso. Efectivamente, como tú bien dices, para analizar determinadas fuentes de información de Big Data se sigue utilizando muestreo y se sigue investigando y se sigue innovando y sigue siendo absolutamente pertinente el uso del muestreo, ¿no? De hecho, tampoco creo que la estadística oficial vaya a ir a abandonar las encuestas por muestreo y a dedicarse solo a la explotación de registros administrativos o de fuentes de Big Data. Tampoco lo creo. Yo creo que vamos a seguir haciendo encuestas. Probablemente lo que yo quiero decir es que esa no va a ser la única fuente de información ni el único método de tratamiento de la información. Así que, de acuerdo contigo, tú lo has expresado muy bien, mucho mejor que yo, sobre el uso de las técnicas de muestreo. Y en cuanto a la comparabilidad a nivel mundial, bueno, vamos a ver, en ese tema yo creo que la cuestión va, ya hay esa situación. La encuesta de población activa se recoge por encuesta en muchos países de la Unión Europea y se recoge en base a información administrativa por otros países de la Unión Europea y en base a un uso conjunto de datos de encuesta y de registros administrativos en una tercera parte, ¿no? Claro, eso ya introduce ciertos sesgos, ¿no? No, sesgos no, ciertas diferencias a la hora de hacer las estimaciones.
la conversión, la traducción de variables de atributos administrativos a variables estadísticas no es una cuestión inmediata ni es una cuestión trivial. Y la captura de información por encuestas no es tampoco trivial ni inmediata. Quiero decir que en unos casos puede haber impactos, errores, si se quiere llamar, posibles sesgos en la traducción de variables administrativas a estadísticas y otros diferentes errores de medida en la captura de información estadística. Ya ese problema de comparabilidad ya es difícil de abordar. Por eso, el hincapié en que los productos que elaboremos tengan indicadores de calidad y la metodología sea transparente, ¿no? Es un problema que no surge nuevo con el uso de la información de Big Data, que ya existe, que no está del todo resuelto, pero que sí está paliado en la medida que se proporcione información de métodos y de cómo se ha procesado la información. Tienes el micro... Perdón. Que sí, justo eso es lo que quería comentar también, y que también lo he comentado antes en la interrupción, y es que, claro, digamos que los datos que vienen de muestras no probabilísticas, pues también tienen el problema de que no se puede realizar inferencia y que ahora, digamos, están surgiendo técnicas de integración de bases de datos distintas y también de las encuestas para así poder hacer inferencia precisamente. Y un ejemplo, ¿no?, debe ser justo el último ejemplo que has comentado, que me imagino que habéis integrado también diferentes fuentes de datos. Sí, lo que yo no sé, bueno, yo creo que son cuestiones de matices y de la forma en la que hablamos, ¿no? No es tanto que no se pueda hacer inferencia según mi opinión, sino que la inferencia que hay que hacer es diferente, ¿no? Y por ahí va la aproximación esta que hemos desarrollado en el proyecto, utilizando, bueno, pues muchos elementos de la estadística bayesiana para producir información de estimaciones a posteriori con indicadores de calidad de esa información. Es verdad que eso lleva asociado, como ya todos sabéis mejor que yo, pues validación de modelos, etcétera, ¿no? Es decir, que y no quita además, para que no sigan siendo válidas, las inferencias que veníamos haciendo hasta ahora con el paradigma del muestreo en poblaciones finitas. Pero sí que son retos que, bueno, pues que están encima de la mesa y que hay que empezar a darles alguna solución. Soluciones que seguro que pueden ser mejorables y que irán evolucionando con el tiempo, como ha pasado con el muestreo, y que inciden especialmente en estadísticas multifuentes, ¿no?, cuando se integran informaciones de múltiples fuentes. Pero bueno, por lo menos empezar a dar señales de vida, hay que empezar a dar señales de vida de que se pueden producir estos, hay que utilizar estas técnicas de inferencia y que esas técnicas de inferencia proporcionen estos indicadores de calidad. Sí, eso, vamos, para mí la clave es la integración de técnicas y de bases de datos, o sea, Sí. todo. Sí, Así de que acuerdo. estamos de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, soy Isabel Molina, que no me he presentado. Estoy en la Carlos III, en el Departamento de Estadística. Y trabajo en temas de estimación en áreas pequeñas, que justamente es un tema en el que se han usado, digamos, se ha integrado bases de datos tanto de encuestas como de censos o registros administrativos. Ya se usan para estimación en áreas pequeñas. Sí, bueno, nosotros hemos estado trabajando en algún momento con técnicas para calcular indicadores sintéticos para áreas pequeñas y, bueno, y por ahí tiene que ir. Claro, quiero decir, es que
al final todo está... Son caminos que se van uniendo, ¿no? Quiero decir que uno de los problemas que tenemos nosotros ahora mismo es la falta de segregación territorial y, bueno, pues como elementos, como información auxiliar, pues estas fuentes de información de Big Data son riquísimas, claro, y también los registros administrativos, o sea que, bueno, sé que, vamos, no es que conozca en profundidad tu trabajo, pero sí que te conozco y bueno, sí que, bueno, pues son áreas de trabajo en las que tenemos que entrar en algún momento, ¿no? O sea que, muchas gracias. Nada, gracias. No sé si alguien más quiere comentar cosas. Sí. Soy Rubén Cueva, soy el subdirector del Instituto de Big Data. Y nada, bueno, en primer lugar, felicitarte por la charla. Yo creo que es muy interesante conocer un poco el INE por dentro, que para muchos de nosotros es un organismo que oímos mucho en las noticias, que oímos mucho en nuestra vida cotidiana, pero del que sabemos muy poco su funcionamiento. Entonces yo creo que este tipo de charlas vienen muy bien para que conozcamos mejor a un organismo que yo creo que es muy importante en nuestro día a día, que aparece continuamente en los medios de comunicación y en los que, bueno, al final muchas de las decisiones que se toman relevantes para nosotros se hacen en base a los estudios que desarrolla el INE. Entonces yo por mi parte tenía algunos comentarios y preguntas y nada, si quieres empiezo por el primero, y el primero es que has comentado una cosa que yo creo que es muy relevante y es bastante importante y que nosotros echábamos de menos desde la universidad, que es este tipo de colaboraciones que han mencionado entre INE y universidad o centros de investigación, que yo creo que son muy importantes para las dos partes, tanto para el INE como para nosotros la universidad. Has comentado que con los presupuestos nuevos que ya parece que van a estar aprobados, ya no hay duda de ello, va a haber partida presupuestaria para que el INE, para que haya colaboraciones, este tipo de colaboraciones del INE con la universidad. No sé si nos podrías adelantar un poquito más cómo se van a estructurar este tipo de colaboraciones. Entiendo que será a través de algún tipo de licitaciones o calls públicas donde haya que presentarse. Entonces, un poco que nos cuentes por dónde van a ir ese tipo de colaboraciones y si tienes información sobre ello y qué tipo de estudios o proyectos tenéis en mente en el INE en este ámbito. Bueno, gracias. Pues sí, bueno, es una primera incursión de la institución en este mundo, así que, bueno, pero tenemos intención de mantenerlo y sostenerlo a lo largo de años futuros, así que, bueno, pues iremos tratando de ser más estratégicos y de ser más consistentes, pero bueno, por lo menos que sirva como una primera señal de la institución, de apertura y de búsqueda de colaboración, ¿no? Bueno, ¿va a ser una licitación pública? Sí. Todavía estamos trabajando con algunas cuestiones administrativas de cómo gestionar esto, pero va a ser una convocatoria que va a ser del INE con unas bases. Son proyectos que tienen casi todos ellos, me parece que son del orden de 13 o 14 proyectos los que sacamos.
tienen una vigencia, yo creo que la mayoría de ellos son proyectos a 3 años vista, con una dotación económica y sobre temas diversos, ¿no? Hay algunos que están relacionados con el uso de herramientas para temas muy concretos, como pueden ser, bueno, pues el desarrollo de codificadores automáticos, por ejemplo, a partir de técnicas de Machine Learning, o con orientaciones más dirigidas a encuestas, como realización de determinadas estimaciones de estadísticas económicas a partir de información de múltiples fuentes, incluyendo información de transacciones financieras y de telefonía móvil, o como el uso del lenguaje natural para el desarrollo de chatbot en respuesta. O sea que hay un poco de todo. Por eso os decía que hace falta también que esto dentro de la institución lo consolidemos y marquemos algunas líneas estratégicas y vayamos consolidándolo y haciéndolo más lógico a lo largo del año que viene, ¿no? De años sucesivos. Pero este año es una suma de líneas que van un poco desde parte más metodológica a parte más implantación práctica, a parte más incluso tecnológica, ¿no? No sé muy bien cuándo va a aparecer. Primero, la información que yo tengo es que primero tienen que aprobarse los presupuestos y luego empezar a gestionarse esto, pero espero que, bueno, no, iba a decir dentro del primer trimestre, pero no sé si eso será muy optimista o no. En cualquier caso, dentro del primer semestre de este año sí que aparezcan. Y no sé si alguna cosa en concreto más No, quiere que perfile respecto a esto. no, perfecto. Es el tipo de información más o menos que entiendo que a estas alturas tenéis, o sea, no podéis facilitar mucho más porque entiendo que estáis elaborando el programa. Luego, bueno, ya yendo un poco más al contenido de tu presentación, y nosotros en el instituto y bueno, con otros colaboradores hemos intentado contribuir en el entendimiento, en el mejor entendimiento de la pandemia, también en temas de movilidad de usuarios. Entonces, bueno, con muchísimas dificultades por la dificultad para el acceso a datos, etcétera. Y quería pues, compartirte una reflexión para ver desde el INE qué impresión tenéis al respecto. Yo, la impresión que tengo después de todo el esfuerzo que se ha hecho ingente desde múltiples organismos, universidades, ha comentado Esteban, con el que nosotros tenemos una muy buena relación, Esteban Moro, que están haciendo trabajos muy, muy interesantes, pero yo la sensación que tengo después de todo este esfuerzo que llevamos realizando de diferentes instituciones públicas, como puede ser el INE, universidades, centros de investigación este año, mi sensación es que no hemos respondido o aportado soluciones o información determinante para la lucha contra la pandemia. Y bueno, pues simplemente me remito a los hechos, que es que estamos a una semana vista de Navidades y pues se está hablando de confinamientos otra vez más estrictos para evitar una tercera ola. Entonces, mi sensación es que la culpa no es nuestra, en el sentido de que nosotros, con los datos que nos han puesto en las manos y las limitaciones legales que nos imponían, hemos hecho lo que hemos podido, pero todos los análisis que habéis hecho vosotros, que a mí me parecen, lo he seguido y me parecen unos análisis desde el punto de vista técnico y el trabajo técnico encomiable, al final se ha demostrado que para poder combatir esta pandemia, estos análisis de movilidad agregada, que es un poco lo que hemos hecho todos, se quedan muy cortos. Entonces es un poco una pena que en este siglo XXI, teniendo las capacidades que tenemos de poder luchar contra una pandemia,
y teniendo los datos disponibles que no tenían en la gripe española y por lo tanto no podían utilizar, estemos tratando o la sensación que yo tengo es que estemos intentando luchar contra la pandemia, la gente más del ámbito de la estadística, gente técnica, con una mano atada a la espalda, que es básicamente lo que está sucediendo. Es decir, vosotros tenéis acceso a unos datos de movilidad de gran granularidad que si esos datos pudiesen cruzarse con datos de salud pública, podríamos estar identificando hotspots donde se esté propagando más la pandemia, podríamos identificar super propagadores que parece en el último estudio de Esteban Moro, que ha salido muy recientemente con Yamil Moderno y otra gente, pues hablan que parece que son los superpropagadores los que realmente están propagando más la pandemia. Entonces, a pesar de tener los datos disponibles, vosotros los tenéis, nosotros desgraciadamente no, no se permite utilizar esos datos para de verdad luchar contra la pandemia. Entonces, bueno, existe una legislación de protección de datos, pero esa legislación de protección de datos define las situaciones epidemiológicas como la que nos estamos enfrentando como una de las excepciones en las que se puede utilizar el dato personal por una situación de salud pública. Entonces, yo lo que quería ver es si esa impresión, que bueno, esto es una impresión muy personal que yo tengo, también la compartís en el INE, como que de verdad o estáis tratando de contribuir a la lucha contra la pandemia, que posiblemente sea el mayor reto el que nos hemos enfrentado en 100 años, con una manotada a la espalda. Si es así, o tenéis otra visión, o cómo veis la situación. Bueno, muchas gracias. La verdad es que esta cuestión es, si no fuera porque, bueno, por la desgracia, las desgracias personales y, en fin, por todo el estado, el impacto en la economía, en la salud, bueno, en fin, por lo que ya sabéis que nos está trayendo la pandemia a la sociedad, es apasionante, ¿no? O sea, esto que cuentas es dar en el, desde mi punto de vista, es dar en el centro de muchas cosas, ¿no? O sea, ya os digo, si no fuera por la desgracia que supone, es un campo de experimentación, es una oportunidad fantástica para muchas cosas, ¿no? Y yo creo que las has mencionado, no sé, yo creo que todas, ¿no? Las cuestiones del acceso. A ver, nosotros lo que hemos tenido acceso durante el estado de alarma de esta primavera pasada es acceso a datos agregados, precalculados por las compañías, por las operadoras de telefonía móvil. Es decir, no, en puridad, tampoco podemos decir que nosotros hayamos trabajado con Big Data. Es verdad que la fuente que hay debajo es Big Data, pero nosotros no hemos tenido oportunidad de trabajar con los microdatos para construir eso. O sea que hemos dado instrucciones metodológicas a las compañías para que las calculen de una determinada forma, pero al final lo que hemos tenido son datos relativamente agregados como son los que hemos publicado, ¿no? Es verdad que esos datos han sido gratuitos, nos los han cedido gratuitamente durante ese estado de alarma, pero en cuanto terminó el estado de alarma hemos dejado de acceder a esa información. Y eso nos lleva a la cuestión del acceso a este tipo de información. Pero estamos hablando de la telefonía móvil y de las compañías telefónicas, pero podríamos hablar de otros sectores, ¿eh? Quiero decir que no se trata de ir a por este tipo de compañías en absoluto, hay muchos otros sectores. ¿Qué pasa con la cuestión del acceso? Pues que está muy embarullada. Es decir, porque la ley de la función estadística pública, en teoría, si uno la lee, nos da permiso para acceder a ese tipo de información. Pero luego hay multitud de legislaciones sectoriales y horizontales cruzadas que dan lugar a interpretaciones muy diversas.
y ahí es donde estamos empantanados, ¿no? Incluso países que han dado pasos decisivos para tratar de acceder a estos tipos de información con legislaciones específicas nuevas desarrolladas con tal fin, como puede ser el caso de Francia o la ley MEDIC, pues una vez que la tienen publicada siguen sin poder acceder claramente a este tipo de información, ¿no? Una legislación que ha sido específicamente desarrollada para acceder a este tipo de información, pues años después de haberla publicado siguen sin poder acceder a este tipo de información. Ese es un aspecto de la cuestión, por los factores que ya os he comentado antes, porque las compañías, porque llegamos tarde a esto, porque las compañías ya han monetizado esta información y vale mucho dinero. Y lógicamente tienen muchas reticencias en que otros puedan hacer uso de esos datos y reducir sus legítimos negocios, ¿no? Y eso es una encrucijada muy difícil de salir y en la que hay que trabajar mucho. Y yo creo que hay que trabajar mucho además a nivel europeo. No creo que una aproximación por parte de la academia, por su parte, o por parte del Instituto Nacional de Estadística, por nuestra parte, vaya a tener ningún éxito en España. Probablemente tendríamos algún éxito si esto fuera una aproximación gubernamental. Porque claro, nosotros necesitamos datos para hacer estadísticas, pero la policía necesitará datos para hacer seguimientos de personas, de delincuentes, o yo qué sé, la sanidad, como se está poniendo de manifiesto en esta pandemia, necesita datos para otro tipo de cosas. Entonces, ir a este tipo de compañías diciendo esto es lo que necesita el sector público, no os vamos a perjudicar, os vamos a compensar por los gastos que genere, por los gastos que ocasione la generación de los datos. Nosotros en la estadística oficial sustentamos el principio de que no pagamos por los datos, pagamos por el procesamiento que ellos pueden hacer de nuestros datos, pero no pagamos por los datos. Quizá una aproximación gubernamental a nivel nacional podría darnos un mayor acceso a estas fuentes de información, pero hay que tener en cuenta que muchas de estas compañías son multinacionales, así que hay que mirar también a Europa, donde se está trabajando y donde próximamente, como sabéis, vamos a tener un primer borrador de la Data Act, que es desde luego esencial que ahí la investigación y la función estadística estén contempladas como posibles usos legítimos de estos datos de fuentes privadas, ¿no? Así que eso por la parte del acceso a los datos. Pero hay otro aspecto esencial, que es cómo ve la sociedad esto. Y yo creo que no nos debemos de engañar, y yo creo que a día de hoy tenemos mucho que trabajar en la comunicación, porque creo que a día de hoy la sociedad no está porque nosotros tengamos acceso a estos tipos de información. Por lo que sea. Yo ahí, perdona que te interrumpa, yo ahí discrepo. Porque cuando hablamos de sociedad hablamos de medios de comunicación o del ciudadano de a pie, porque son dos elementos totalmente contradictorios de la sociedad. Yo entiendo que a nivel de medios de comunicación sí que existe una reticencia muy grande y bueno, vosotros lo vivisteis cuando tuvisteis los datos para el tema de la movilidad de turismo, etcétera, pero a nivel de ciudadano de a pie, yo estoy preocupado por este ámbito, pregunto mucho a la gente y la gente no tiene esa preocupación. Entonces, simplemente hacer ese matiz, perdona por interrumpirte. No tengo datos para contestar a eso de una manera objetiva. Estaba simplemente dando una opinión, así que pues puede ser lo que tú dices, no digo que no pueda ser. Pero lo que sí creo que es claro es que tenemos que trabajar en la comunicación a la sociedad. Y eso, de momento, yo creo que al menos en la estadística oficial no estamos siendo... Nos queda mucho trabajo que realizar, ¿no? Y bueno, pero dicho todo esto, sí creo que tenemos los conocimientos para poder aportar en una situación como esta de la pandemia. Nos faltan datos y yo creo que esta pandemia lo que reivindica es la importancia de gestionar con datos, ¿no? O sea, tú has empezado diciendo que
al principio de todo, algo así como que, bueno, pues que hay muchas de nuestra vida cotidiana que están basadas en datos que producimos en el INE. Sí, totalmente de acuerdo. Pero aún así creo que la ilustración o sea, la cultura estadística también tenemos que trabajar mucho en ella. O sea, hasta qué punto la información, hasta qué punto la gestión basada en datos es esencial, y para eso hay que tener una cierta cultura estadística y saber hasta dónde se pueden explotar los datos, cómo se les puede sacar más partido. Bueno, también ahí tenemos que trabajar, o sea, que tenemos que trabajar en los temas de acceso, pero también en el de la cultura estadística. Bueno, no me quiero enrollar más, pero o sea, creo que has dado en el clavo con casi todos los aspectos críticos que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Vale, muchas gracias por la respuesta ya. Hay por ahí más preguntas, así que muchas gracias. Gracias, Miguel. Te voy a leer un par de preguntas que hay en el chat y ya con esto concluimos la charla porque se nos está alargando demasiado. Hay una pregunta de Francisco que, bueno, dice que fantástica charla. Una vez que pase la pandemia, ¿para qué se tiene pensado emplear los datos de geolocalización de telefonía móvil? ¿Afluencia de eventos? ¿Gestionar mejor las redes de transporte? ¿Alguna cosa más? Muchas gracias. Bueno, cuando pase la pandemia, ya veremos qué datos de telefonía móvil tenemos. De momento ya os digo que en España no tenemos este tipo de información más que la hemos tenido durante el primer estado de alarma y de una manera agregada. Así que dependiendo de si tenemos datos y qué tipo de datos, podremos cubrir unas necesidades u otras. ¿Afluencia de eventos? No. La estadística oficial no se va a meter ahí. Eso entendemos que es una cuestión... no tiene sentido que el INE se ponga a medir cuánta gente va a un concierto o a una manifestación. No. O sea, en este tipo de relación con las empresas privadas, nosotros tenemos que ser claros de cuál es nuestro papel, que es el servicio público, y cuál es un papel que puede ser desarrollado por intereses privados. ¿Qué gente va a un centro comercial? ¿Cuál es su perfil socioeconómico? Eso no es la estadística oficial, nosotros ahí no vamos a entrar. ¿En qué campos podemos entrar? Pues en la estimación de los turistas, quiénes son, de dónde provienen, por dónde entran, cómo se mueven dentro de España. En la estimación de la población presente en un momento determinado, quiero decir, por las noches, por ejemplo, en las grandes capitales, en las zonas residenciales, para medir luego patrones de movilidad, cuál es la carga de población que soportan los pequeños municipios costeros a lo largo del periodo vacacional de verano y que no están contemplados en las cifras de población de los padrones municipales y, por tanto, en la dotación económica que se les presta. Esos son los tipos de cuestiones en los que la estadística oficial sí puede entrar, pero no en cuestiones privadas, ¿no? Pero lo crítico será saber qué tipo de información tengamos. Muchas gracias. A ver, te leo otra pregunta de Iñaki. También te da gracias por la charla y pregunta, me gustaría poner sobre la mesa lo que habéis comentado en el previo sobre trabajar en el INE. ¿Qué nuevos perfiles necesitáis y qué estáis buscando? Pues estamos buscando gente que sepa responder y que nos ayude a responder a estos retos que he expuesto, ¿no? Estamos buscando gente que tenga, bueno, una formación estadística básica, clásica, buscando gente que sepa de Machine Learning, que sepa de algoritmia,
que sepa cómo gestionar bases de datos, que sepa de paradigmas de programación, de cómo estructurar la programación, de modularidad, de programación orientada a objetos, que sepa hasta cierto punto de estas cosas, ¿no? Porque luego, una vez dentro del INE, hay amplios programas de formación para profundizar en ello, ¿no? Pero estamos buscando gente con un perfil similar, aproximado a lo que puede ser Data Science. Ya digo que en la web del INE están publicados los nuevos temarios. Hemos segmentado la oposición por líneas de acceso. Una línea es esta del Data Science, hay otra que es la de Economía, ¿no? Que está más orientado a trabajos relacionados con la contabilidad nacional. Y como todo ello junto sería excesivo, por eso digamos que hemos establecido 2 líneas y se puede acceder a la oposición por cualquiera de esas 2. Hay algunos temas que son comunes, los básicos, y bueno, eso es lo que esperamos, ¿no? Sabemos que es un reto difícil porque bueno, pues porque hay mucha competencia de la empresa privada para captar a gente buena que sepa, que tenga estos conocimientos que he dicho, ¿no? Pero lo que nosotros podemos ofrecer es lo contrario de lo que venía siendo la función pública hasta ahora, ¿no? O la imagen que se podía tener de la función pública hasta ahora, que es, bueno, pues un sitio donde entro y, bueno, voy a estar cómodo y voy a hacer lo mismo más o menos siempre y voy a estar seguro y tal, ¿no? Aquí lo bueno de esto es que hay un reto grande por delante, pero es que ese reto no va a parar en los próximos años, ¿no? O sea que hay una carrera de formación personal, de formación a través de la institución y de innovación que tenemos que abordar en los próximos años. O sea que tenemos un trabajo muy interesante por delante. Y bueno, yo animo a que se eche un vistazo a estas nuevas temarios para que veáis un poco que nuestra intención es decidida de avanzar por este camino. Muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias. No lo digo. Bueno, quería, bueno, ya para cerrar, lo prometo, quería comentar si conocías el proyecto de Corona Surveys que se ha hecho en Indea Networks, en colaboración también con la Universidad Carlos III y, bueno, y bastantes más investigadores, que es una plataforma de encuestas con todo esto del coronavirus. No sé si la conocéis o si le habéis echado un ojo para los estudios que estáis haciendo. Bueno, sí que la he visto en algún momento, pero como tú dices, le he echado un ojo, no he tenido oportunidad de mirarla en detalle. Procuramos seguir este tipo de iniciativas y, bueno, muchas veces lo que es difícil es compatibilizar lo que está en marcha y lo que tenemos aquí dentro lanzado con iniciativas de fuera, pero tampoco lo he comentado con mis compañeros, o sea que es un vistazo muy superficial y el conocimiento que tengo de la plataforma. Pero bueno, le podemos, ya que lo comentas, lo miraremos con un poco más de detalle y bueno, a ver si nos ponemos al día de lo que se está haciendo. Vale, muchas gracias. Y al final yo entiendo que será complicado, ¿no? Con todas las cosas que hay y lo que tengáis que hacer también. Bueno, pues con esto cerramos la charla. Darte de nuevo las gracias por esta charla que ha sido magnífica y creo que, bueno, que también tener la visión de cómo trabajáis en el Instituto Nacional de Estadística, pues nos es útil a todos los que al final no estamos trabajando ahí, ¿no? Y no sabemos nada más que lo que vemos en los medios o los reportes que sacáis. Entonces, bueno, creo que ha sido muy útil para todos. Muchas gracias y bueno, gracias a todos los asistentes. Deciros que este ya es el último seminario del año, así que nos vemos de vuelta en 2021.